Buenos días chicos, el día de hoy vamos a continuar con la clase. Hoy ya nos toca geometría y vamos a estudiar un tema muy importante que es congruencia del triángulo. Chicos, no se olviden siempre también hacerles recordar las recomendaciones de siempre. Sabemos que estamos en época de cuarentena y tenemos que permanecer en casa debido a la propagación de esta enfermedad. Chicos, así que tomar las precauciones necesarias para mantenernos sanos y tranquilos en casa. ¿Sí? Ahora vamos a continuar, chicos, el tema de congruencia de triángulos. El tema anterior que hicimos creo que fue triángulos rectángulos y el día de hoy ya vamos a empezar con un nuevo tema que es congruencia de triángulos. ¿Sí? Para empezar, chicos, antes de poder desarrollar el tema tenemos que saber qué es, cuándo o qué es congruencia o cuándo dos triángulos son congruentes. Ahí he puesto una pequeña definición de congruencia de triángulo. Dice, se dice que dos triángulos son congruentes cuando todos sus lados y ángulos son iguales. Acuérdense de esa palabrita, chicos. Son iguales. Todos sus lados y todos sus ángulos tienen que ser iguales. Cuando dos triángulos tienen todos sus lados y todos sus ángulos iguales, se dice que esos dos triángulos son congruentes. Congruente significa también como que igualdad, ¿no? También lo toman así. Ahora he puesto ahí un pequeño gráfico donde he graficado dos triángulos que son congruentes. Ahí tenemos el triángulo ABC y el triángulo DEF. ¿Sí? Si ustedes pueden observar, el lado AB es igual al lado DE, ¿no? Está representado por un puntito. Ese puntito significa que estos dos lados son iguales. También decimos de que el lado ABC es igual al lado EF. Está representado por dos rayitas, que también significa que esos dos lados son iguales. Y el lado AC, que es igual al lado DF. ¿Sí? Ya hemos visto que todos sus lados son iguales. Ahora sus ángulos. Al ángulo A es alfa, el ángulo D es alfa también. Y se dan cuenta que al ángulo alfa se le pone dos palitos. Y al ángulo alfa también se le pone dos palitos. Chicos, es muy importante el orden. ¿Sí? A beta, en el ángulo B está el ángulo beta. El ángulo E está el ángulo beta. Pero a beta, ¿qué se lo pone? No, este tronquito. Al ángulo beta también se lo pone este tronquito. Entonces, se cumple que estos dos triángulos son exactamente iguales. Chicos, en congruencia es importante el orden de cómo están situados los ángulos y los lados. ¿Sí? Ahí he puesto, el triángulo ABC es congruente. Este símbolo significa congruencia. Es congruente al triángulo DEF. ¿Sí? Acuérdense, congruencia significa igualdad. ¿Sí? Normalmente así lo toman. Ahora chicos, en los problemas o en los ejercicios que vamos a desarrollar, obviamente que no nos van a dar dos triángulos. ¿Sabes qué? No te van a decir, estos dos triángulos son iguales. Puede ser que un ejemplo no, sencillo, puede ser que te lo digan. Pero normalmente nosotros tenemos que identificar a los triángulos que son congruentes. Para nosotros poder identificar, nosotros tenemos que aplicar algunos criterios de congruencia o casos de congruencia. ¿Sí? Para yo saber que dos triángulos son congruentes, no necesito saber que todos sus lados sean iguales y que todos sus ángulos sean iguales. Yo no necesito conocer eso para que yo saber que dos triángulos son congruentes. Lo único que tengo que saber es los criterios de congruencia, que normalmente son tres. El primer criterio de congruencia o el primer caso de congruencia es el caso lado, ángulo, lado. O también se pone de manera abreviada LAL, ¿no? L.A.L, ¿no? LAL, el caso LAL, o sea, lado, ángulo, lado. Ahora, el primer caso que nos dice, ahí tenemos que el primer triángulo ABC y el triángulo DEF. Se dan cuenta que el lado AC es igual al lado DF. El ángulo A es igual al ángulo D y el lado AB es igual al ángulo D. Si ustedes se dan cuenta, tenemos el primer criterio, ¿no? Lado, ángulo, lado. Y entonces en ese orden tiene que ser igual al otro triángulo. Lado, ángulo, lado. Y son iguales, acá le he puesto. El lado AC es igual al lado D. Y acá le he puesto. Y la medida del ángulo ACB, o sea, este ángulo es igual a la medida del ángulo EFE, que es alfa. Y el otro lado vendría a ser AB, que es igual al lado de C. Por lo tanto, en ese orden, o sea, lado, ángulo, lado,
Entonces yo ya puedo decir, con ese criterio, yo ya puedo decir que esos dos triángulos son congruentes. ¿Sí? Si yo veo este caso, el caso LAL, entonces ya puedo decir que esos dos triángulos son congruentes. Ahora, chicos, si esos dos triángulos son congruentes, entonces ya llego a la conclusión de que ese triángulo, todos sus lados y todos sus ángulos, ¿cómo son? Exactamente iguales. Si ustedes se dan cuenta, yo no necesito conocer que todos los lados sean iguales o que todos los ángulos sean iguales. Si no, basta que yo conozca tres, o sea, en este caso, tres de sus características, un lado, ángulo, lado, entonces ya puedo determinar que son congruentes. No necesito conocer todo. Eso vendría a ser el primer caso. Existe otro caso, que es el caso 2. El caso ángulo, lado, ángulo. O el caso ala también lo llaman. ¿Sí? Entonces acá tenemos la gráfica, nos dicen que tenemos el triángulo ABC y el triángulo DEF. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, el ángulo A es igual al ángulo D. Tenemos el lado AB es igual al lado de E. Y el ángulo B, que es beta, es igual al ángulo E. Por lo tanto, ahí tenemos el criterio, ¿no? Ángulo, lado, ángulo. Entonces dice ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces ahí tenemos, una vez que nosotros conocemos eso, entonces ya podemos llegar a la conclusión que estos dos triángulos, ¿cómo son? Congruentes. Y si son congruentes, decimos de que todos sus lados tienen que ser iguales y todos sus ángulos tienen que ser iguales según la definición. Ojo chicos, estos son criterios para yo determinar cuándo dos triángulos son congruentes. Yo no necesito conocer todos sus lados o todos sus ángulos para saber que esos dos triángulos son congruentes. Vuelvo a repetir, ojo, eso es muy importante. Ahora, el tercer criterio, y ese criterio un poco no es tan usado, pero hay un tercer criterio que es el caso 3, que es lado, lado, lado. Es cuando me dan dos triángulos, cuando todos sus lados respectivamente son iguales. Acá el lado AB es igual al lado DE, el lado BC es igual al lado BF y el lado AC es igual al lado DF. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo determinar, cuando yo veo que dos triángulos tienen exactamente iguales sus medidas, yo digo que el triángulo son congruentes. Y si son congruentes, digo que todos sus lados son iguales, como también todos sus ángulos son iguales. Ojo, ahí tenemos los tres casos de congruencia que nosotros vamos a aplicar para desarrollar los ejercicios. Ojo, eso es cuando no nos dicen que son congruentes. Estos casos me dan para yo poder identificar dos triángulos congruentes, para yo poder identificar. Pero si en un problema ya me están diciendo de que esos dos triángulos son congruentes, ya no hay necesidad de aplicar estos casos, ¿no? Porque ya me están diciendo que son congruentes. Y si son congruentes, ¿qué digo? Que todos sus lados son iguales y que todos sus ángulos son iguales. Chicos, espero que me hayan entendido hasta ahí. Y si es que no han entendido, simplemente retroceden el video y vuelvan a escuchar la clase, ¿sí? Ahora, vamos a empezar entonces a resolver los ejercicios de la página 45 del libro, ¿sí? Vamos a resolver el problema número 1, el problema número 2 y el problema número 4. La próxima clase que nos toca ya vamos a seguir resolviendo algunos problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el primer problema? El problema número 1. Nos dice si ABC es congruente al triángulo FGH y me piden hallar X más Y. Chicos, como yo le había dicho, ya el problema nos está diciendo que estos dos triángulos, ¿cómo son? Son congruentes. Y si son congruentes, ¿qué les había dicho? Que todos sus lados y todos sus ángulos, ¿cómo son? Iguales. Entonces yo me doy, entonces este triángulo tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Entonces acá tengo beta, acá tengo beta. Tengo alfa, acá tengo alfa. Entonces estos dos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Entonces yo digo que este angulito que está acá, es igual que este angulito, ¿no? Pero no me interesa, ¿no? No me interesa saber si son ángulos iguales. A mí me interesa hallar Y y me interesa hallar X. Si ustedes se dan cuenta, chicos, a beta, ¿qué se lo pone? A beta se lo pone 8. ¿Sí? Entonces al otro beta, ¿qué se le debe poner? ¿Qué valor tiene que ponerse a este lado? ¿Cuánto tiene que valer este lado, chicos? Tiene que valer 8 porque son congruentes. Entonces yo digo 8 es igual a ¿qué? A X más 5. Este 5 que está sumando pasa a restar, sería 8 menos 5, vendría a ser 3. Por lo tanto, ya tengo el valor de X. Sencillo. Ahora, chicos, si ustedes se dan cuenta, a alfa, ¿qué se lo pone? 7. Por lo tanto, a este alfa, ¿qué se le tiene que poner? ¿Qué valor? ¿Cuánto tiene que valer CB? También tiene que valer 7, ¿no? Porque son congruentes. Por lo tanto, yo digo que 2
más y tienen que ser igual a 7. Este 2 que está sumando pasa restando, por lo tanto va a ser igual a 5. Entonces ya hallé el valor de x y hallé el valor de y. ¿Qué me piden hallar en el ejercicio? Me piden hallar x más y. Entonces x más y va a ser igual a 5 más 3, que vendría a ser igual a 8. ¿Se entendió, chicos, ahí? Muy bien. ¿Sí? Entonces, aquí en el problema ya nos están diciendo, yo no tengo que descubrir qué triángulos son congruentes, ¿sí? Sino en el problema ya me están diciendo de que directamente los triángulos son exactamente iguales. Ahora, problema número 2. En el problema número 2 me dicen en el gráfico AC, o sea, AC es bisectriz del ángulo DAB. Dice que AC es bisectriz. ¿Qué es una bisectriz, chicos? La bisectriz divide el ángulo en dos ángulos iguales. Chicos, pero acá hay algo muy importante, o sea que este ángulo que está aquí es igual que este ángulo, ¿no? O sea, estos dos son iguales. Chicos, si ustedes se dan cuenta que es 90, 60, cuando tengo un triángulo rectángulo, estos dos ángulos agudos, ¿cuánto tienen que sumar? 90. Si acá vale 60, ¿cuánto vale acá? 30. Si acá vale 30 y como son bisectrices los dos, si acá vale 30, ¿cuánto vale acá? 30. Chicos, son iguales porque me están diciendo de que hace bisectriz de ¿qué ángulo? DAB, o sea, DAB, o sea, de todo este ángulo, esto es bisectriz. Entonces, esta bisectriz divide todo este ángulo en dos ángulos iguales. Ahora, ¿por qué vale 30? Porque es 90, 30, estos dos ángulos agudos tienen que sumar 90. Si acá vale 60, ¿cuánto vale acá? 30. Por lo tanto, es 30, 30. ¿Sí? Ese es dato del problema. Ahora, también me dice que AD es igual a 8 raíz de 3. O sea, este lado vale 8 raíz de 3. ¿Sí? Y me piden hallar BC, o sea, me están pidiendo hallar X. Ese valor. Ya, chicos, entonces, ¿cómo podemos hallar aquí el valor de X, chicos? Entonces yo me puedo dar cuenta automáticamente, chicos. Si ustedes se dan cuenta, acá tengo 30. ¿Y acá cuánto vale? 60, ¿no? Porque estos dos tienen que sumar, este es 90 también, 30, 60, ¿no? ¿Está bien? Muy bien, chicos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí también hay dos triángulos congruentes, ¿sí? Supongamos que a este lado, al lado AC, yo lo voy a llamar rayita. A ver, chicos, ustedes pueden observar la congruencia, si ustedes se dan cuenta. A ver, ¿pueden observar la congruencia? Claro, ¿no? ¿Qué caso puedo utilizar aquí, chicos? Vamos a utilizar el caso ALA. Ángulo para el triángulo ABD, o sea, ADC, ¿bien? Ángulo, lado, ángulo, o sea, 30, rayita, 60. ¿Sí? Ahora, el otro triángulo que podría ser ABC, ¿no? Que sería ángulo, rayita, 60. Entonces, ¿qué caso es? Es el caso ALA. Por lo tanto, ¿cómo son los dos triángulos? ¿Son congruentes? Entonces yo digo que el triángulo, voy a poner acá, el triángulo ADC es congruente a qué triángulo? ABC. El triángulo ABC. ¿Sí? ¿Por qué caso, chicos? Es por el caso ALA. Por lo tanto, entonces si yo determiné que estos dos triángulos son exactamente iguales, entonces, chicos, si este lado, o sea, a rayita, ¿qué se lo pone? 8, o sea, el que está al frente de 60, ¿cuánto tiene que valer? 8 raíz de 3, por lo tanto acá 60, ¿cuánto tiene que valer este acá? Tiene que valer 8 raíz de 3. Chicos, pero este triángulo que está acá, chicos, este triángulo es un triángulo es un triángulo notable, ¿no? ¿Se acuerdan el triángulo notable? ¿Cómo puedo hallar X? ¿Se acuerdan? El triángulo notable de 30 y 60. Este es 30, 60. Este es como K. Este es K raíz de 3 y este es como 2K. Por lo tanto, 60, ¿cuánto se lo pone? K raíz de 3. Entonces, este va a ser como K raíz de 3. Este va a ser como K y este va a ser como 2K. Por lo tanto, igualamos. ¿Cuánto vale K? La raíz de 3 se va y por lo tanto K vale igual, va a ser igual a 8. Por lo tanto, si K es igual a 8, ¿cuánto vale X? Por lo tanto, yo digo que X es igual a ¿cuánto? A 8. ¿Sí? Entonces, eso se vendría a ser en el problema número 2. ¿Sí? Continuamos.
Problema número 4, nos dice, en la figura mostrada determinar la longitud de AB. O sea, me están pidiendo toda esta longitud. Ahora chicos, nos dan este gráfico que está acá, nos están diciendo de que ED es 10, EC también es 10, beta alfa. Chicos, ustedes pueden aplicar Pitágoras y hallar este lado, ¿no? Y acá también pueden aplicar Pitágoras y hallar este lado. ¿Sí? Es muy sencillo. O sea, en geometría pueden aplicar varios métodos para resolver un problema. Pero la idea en este tema es aplicar la congruencia. Entonces es lo que vamos a aplicar. Si ustedes se dan cuenta, acá hay dos triángulos que son congruentes. ¿Sí? Si ustedes logran identificar el triángulo DAE es congruente al triángulo EBC. ¿Sí? ¿Por qué son congruentes? Porque mira chicos, tengo ángulo, lado ángulo, o sea, beta 10 alfa. Beta 10 alfa. ¿Qué caso es? Ángulo, lado ángulo. Ángulo, lado ángulo. ¿Qué caso es el caso? Ala. Entonces, si ya determiné la congruencia, ¿cómo son estos triángulos? Son exactamente iguales. ¿Por qué caso era? El caso ala. Siempre es importante poner qué criterio, o sea, cuál de los tres casos estoy utilizando. Entonces, a alfa, ¿qué se lo ponen? 6. Acá alfa, ¿cuánto se lo tiene que poner? 6. Por lo tanto, ¿este cuánto vale? O sea, EB, ¿cuánto vale? 6. A beta, ¿qué se lo pone acá? 8. Acá beta, ¿qué se lo tiene que poner? 8 también. Por lo tanto, AE vale 8. Por lo tanto, ¿cuánto vale AB? Por lo tanto, yo digo, AB, ¿cuánto vale? Todo. 8 más 6, ¿cuánto suma? 14. ¿Sí? Sencillo, chicos. ¿Sí? Entonces, chicos, eso sería todo por la clase del día de hoy. La próxima clase vamos a seguir repasando este tema. He desarrollado 3 problemitas y vamos a continuar la próxima clase y voy a dejarles algunos ejemplos parecidos a lo que he desarrollado en la clase de hoy, en la tarea, para que ustedes vayan practicando en casa. Que tengan un bonito día y será hasta la próxima oportunidad. Que tengan buen día.